Ser Podcast. Hora 25 en Ser Podcast. No sé si usted anda preparándose para salir a cenar, por ejemplo. Ha quedado. Si anda trajinando ahora entre la habitación y el baño y el armario y ha decidido poner de fondo la radio, ponerla a ser, es que quiere saber qué ha pasado hoy y se lo vamos a contar. Una noche más estamos pendientes de la evolución del incendio de Tenerife. En unos minutos el Gobierno de Canarias actualizará, lo viene haciendo cada noche, la superficie afectada, aunque la responsable de esta emergencia ya nos decía a las 8, en hora 25, que van a aumentar las hectáreas quemadas. Y sobre lo que viene, cierto pesimismo porque el tiempo este fin de semana no va a ayudar. Hemos tenido ya un cambio de viento, de manera que vamos mirando ya poco a poco el incendio más hacia la zona de la Orotava. Vamos a tener este cambio de viento que va a favorecer la propagación más en el sentido oeste, dijéramos. Tenemos para mañana los avisos amarillos de temperaturas altas para todo el archipiélago, así que ya hoy ya han ido incrementando estas temperaturas, 4 o 6 grados de temperatura a partir de mañana, y las humedades no se han recuperado, así que en cotas altas las humedades también son bajas. Llega el fin de semana, así que todos a desconectar unos días, al menos un par de días de tanta intensidad política. Hoy tenemos todavía algunos flecos interesantes. La agenda del Rey de la próxima semana, por ejemplo, la ronda de contactos de lunes y de martes, a las que no van a asistir ni Esquerra, ni Junts, ni Bildu, ni el Benega, que son todos esos grupos que pueden hacer presidente a Pedro Sánchez, pero no se lo van a poder contar en primera persona al Rey. Esta mañana pasaba por la SER Francina Armengol, la presidenta del Congreso. ¿Cree que hoy estamos más lejos de un escenario de repetición electoral de lo que estábamos ayer hasta ahora, por ejemplo? Sin duda. Bueno, ella ve más lejos ahora el escenario de la repetición electoral, ya veremos si acierta. A ver qué hace el Rey. Decía esta mañana Javier Maroto en Onda Cero que sí, que ellos insisten en decirle al Rey que se quieren presentar a la investidura. El Partido Popular no solamente tiene la obligación de presentarse a la investidura, tiene la obligación de hacer todos los esfuerzos por evitar un gobierno de Pedro Sánchez y todos los electorales en España. Y la otra cara del bloque de la derecha, Vox, que hoy está, digamos, menos enfurruñado que ayer, o eso transmite cuando dice que el PP sigue contando con sus 33 votos. Es muy importante dejar muy claro la idea de que Vox no regala sus votos. Vox no regala en ningún caso los votos. Vox hace un acto de generosidad y de patriotismo exigiendo 3 aspectos fundamentales, que es recuperar esa neutralidad institucional y recuperar la normalidad democrática. Lo decía Ignacio Garriga esta mañana en Telecinco. Por cierto, en el gobierno de la Comunidad Valenciana, gobierno de PP y Vox, al menos el PP está molesto por el hecho de que Francina Armengol se olvidó ayer de incluir el valenciano entre las lenguas cooficiales, a darles uso y visibilidad en el Congreso. Es lo que decían esta mañana desde el gobierno de la Comunidad Valenciana. Exigim respecte a la Comunitat Valenciana i que la nostra llengua tinga el mateix estatus d'oficialitat que la resta de llengües cooficials de l'Estat. Hay algunas novedades de la tarde, por ejemplo, el rescate de 105 personas que viajaban en un cayuco camino de la isla del Hierro. Es el primero que se localiza después de la muerte de decenas de personas que habían partido de Senegal, lo contábamos ayer, en esa misma ruta, y que estuvieron en un cayuco más de 30 días a la deriva. De esta tarde también el mensaje de la Conferencia de Países de África Occidental. Ahora sí hablan abiertamente de una intervención militar en Níger. La decisión, dicen, está tomada y solo falta que se dé la orden para enviar soldados a ese país, en el que, como saben, hace una semana se dio un golpe de Estado. Más de la tarde, las primeras imágenes las van a ver seguro, si es que no las han visto ya, no intenten evitarlas, de la princesa Leonor, vestida de cadete en su primer día de formación en la Academia Militar de Zaragoza. Y nos queda el tiempo. Jordi Carbó, muy buenas noches, Jordi. Buenas noches. Con la confirmación de que el fin de semana nos llega esa nueva ola de calor, que ya nos decías a las 8, va a durar hasta el jueves de la semana que viene. ¿Me dejas empezar la casa por el tejado? Sí, por donde quieras. Mientras se sostenga, por donde quieras. No, para que se sostenga un poco el ánimo, ¿no? Porque a finales de la semana que viene es muy probable
que llegue a refrescar y las tormentas ganen protagonismo. Dicho esto, vamos a la realidad, que es lo que has dicho. Estabais comentando varias cosas del incendio de la isla de Tenerife. Me gustaría añadir también un fenómeno que cada vez se va conociendo más y que en los próximos días podría ganar más protagonismo, que son los pirocúmulos. Esas tormentas que se forman por el mismo calor del incendio forestal y determinadas condiciones, pues es bastante probable que las próximas horas se puedan formar también, sobre todo durante las tardes. No son un aliado para extinguir el incendio, más bien lo contrario, son un peligro porque dejan poca agua y en cambio rachas muy fuertes de viento. Dicho esto, pues sí, vamos de camino a esta nueva ola de calor. No en todo el país lo será, pero en general esperamos temperaturas muy altas, cercanas a los 40 grados ya a partir del domingo en la mayor parte del interior peninsular, y sobre todo esa persistencia. También poco a poco irán subiendo las mínimas y vamos a acabar con algo también refrescante. Llueve ahora mismo en Galicia, lo va a hacer hasta bien entrada la madrugada, mañana en Asturias, en el resto del país, como decíamos, hasta finales de la semana que viene poca agua esperamos. Oye, Jordi, yo no sé si eres de los que le da sarpullido que miremos las aplicaciones del tiempo del móvil, pero lo estoy haciendo, ya que lo has dicho, lo de la semana que viene. Y que tiene razón. Bueno, claro que tiene razón, evidentemente, pero estoy viendo, por ejemplo, esto dice esta aplicación, el jueves que viene, en Madrid, 37 grados de máxima. Uf. El sábado 24, 13 grados menos. ¿Tanto va a bajar? Sí. Y respondiendo a tu pregunta, lo que me gusta es lo que has hecho tú. Es decir, que se tengan presentes, pero siempre hay un humano profesional que puede ayudar a interpretarlas. Bueno, gracias, Jordi. Un abrazo. Buen fin de semana. Tiempo para la información y el análisis en Hora 25. Hoy hemos convocado a Lourdes López Cumbre. Hola, Lourdes, bienvenida. Buenas noches, Pedro. A Paola Canata. Hola, Paola, bienvenida. Buenas noches. Y a Pablo Montesinos. Pablo, ¿cómo buenas estáis? noches. Un placer, como bienvenido. Nos estaba antes contando Pablo, no te preocupes que no voy a contar. A ver qué chascarrillo vas a contar, que estamos a viernes, pero yo me pongo muy nervioso. Que no. voy a contar solo lo confesable. Que ha estado en Málaga, en la feria, que está llenísima de gente en la ciudad, ¿no? Está increíble. Mucho turismo, además, muchísimo turismo. El centro está a rebosar y luego el Real del Cortijo de Torres, bueno, Málaga está animada. Yo no voy a hablar mal de Málaga, que es mi ciudad, mi tierra, pero vamos. Pero que un poquito menos de ocupación no vendría mal. Una mesa libre de vez en cuando a los que somos de allí. Sí, pues la verdad es que este verano en lo turístico, bueno, el sector lo dice, ¿no? Está en niveles anteriores a la pandemia, sí. en una progresión que además el sector espera que siga durante los próximos años, hasta el punto de que en algunos lugares ya hay una innegable saturación turística. Esto es así. Pablo decía, yo soy de Valencia y en Valencia también hay mucho turismo. Y el norte también se está convirtiendo, y eso a pesar de los precios, porque la inflación ha hecho mucho con los precios y además se nota muchísimo, pero al final las personas lo que queremos es descansar, independientemente y después pues ya ahorraremos, me imagino, o pagaremos aquello que debemos, pero bueno, también es una fuente de riqueza para nosotros, con lo cual que funcione bien el sector turístico es bueno. Es verdad que ahora la competencia está en los pisos turísticos y eso está haciendo bastante daño a la hostelería. Pero para nuestro país y para el sistema productivo que tenemos, el turismo es un temazo y es una piedra angular. Y precisamente como es fundamental, hay que gestionarlo para que sea sostenible y compatible con pues la gente que vive en las ciudades, que vive en los centros de las ciudades. Y luego, hablando de gestionar temas como el turismo, creo que también el factor climático es uno de los que hay que prestar atención, porque con las temperaturas tan altísimas que tenemos, por ejemplo, en ciudades como Madrid, o decía Pedro, yo efectivamente soy de Valencia, también en Valencia, ostras, igual hacer turismo en pleno agosto se va a convertir cosa de valientes, ¿eh? O en Málaga, porque fresquito no habéis pasado. No, y además creo que mañana tenemos nuestros 36 grados. Pero repunte. De todas maneras, al hilo de lo que decís, yo creo que se tiene como que compatibilizar. Mi percepción es que está pasando en Málaga, ya digo que es la mejor ciudad del mundo, pero cosas que también pasan en algunas zonas de Madrid, seguramente de Valencia o de Barcelona, que al final quien es de Málaga, quien es de Madrid, quien es de Barcelona, acaba orillando determinadas zonas porque hay tanto turismo y está tan masificado que al final pues es una zona, permitidme el término, hostil, y al final dejas de disfrutar de tu ciudad o de partes de tu ciudad porque es imposible tomarte algo, dar un paseo tranquilo.
no digo que hay que reivindicar el turismo, es nuestro motor económico, es indiscutible, ¿no? Por lo cual partimos de esta base, pero tal vez haya que buscar algunos márgenes para que el malagueño, el valenciano no se vaya del centro de las ciudades. Y cuando es coyuntural, bueno, se acepta porque sabemos que la coyunturalidad, es decir, las fiestas, festivos y demás, pero cuando se convierte en estructural, entonces ya empieza a ser un problema habitacional y es un problema para la población. Durante un tiempo, no pequeño, yo viví en el mismísimo centro de Madrid, al lado de la Puerta del Sol, en la Plaza Callao, aquí, enfrente casi de la radio. Huí de esta zona de Madrid porque es un lugar absolutamente inhóspito. Para ser vecino del centro de Madrid. Para ser vecino. Es que Gran Vía es muy fuerte. Totalmente. Yo es confieso... divertido para ir de vez en cuando, pero ya. Vivir es complicado. Bueno, aquí os habla una urbanita total, irremediable, y yo vivo, efectivamente, Pedro. Tú aguantas. Yo aguanto y efectivamente soy muy urbanita, pero reconozco que efectivamente Madrid, hablo de Madrid porque vivo en Madrid, se está convirtiendo en una ciudad muy hostil, con muchos coches, en verano sin sombra, cemento... Bueno, lo de la Puerta del Sol. Bueno, es que, claro... Es tremendo. Hay unas imágenes estos días en las redes sociales. Sí, hoy ha sido viral, yo creo. Lo has visto, ¿verdad? Personas... Gente racimada, en una mínima sombra que hay en la entrada a la estación de cercanías. Para poder vivir. Para no morir de para sobrevivir. Ataque de calor. Sí. Pues sí, en eso se ha convertido también la Puerta del Sol. En fin, la gente está diciendo, ¿y por qué hablan de Madrid? Bueno, pues vale, tienen ustedes razón. Pero ya hemos hablado de Málaga y de Valencia. Sí. Y porque estamos hoy todos aquí en Madrid. Exacto, hoy estamos todos, cosa que es muy, muy anormal. Voy a añadir una cosa más y venga, hablamos de la política. Algo que vi esta semana y que me llamó la atención, en Italia, hablando de vacaciones y de turismo. En Italia el ministro, la ministra, no recuerdo muy bien, de turismo, dijo esta semana que se comprometen a que ya el verano que viene, no, porque no les ha dado tiempo, tomen medidas para que los italianos se puedan ir de vacaciones. El gobierno dice, somos conscientes de que el elevado precio del turismo, es decir, la evolución de los precios, antes lo mencionabas tú, Lourdes, el precio que tiene ahora un alojamiento, un desplazamiento o la hostelería, está haciendo que en Italia muchos italianos no se hayan podido ir de vacaciones, hasta el punto de que el propio gobierno dijo, vamos a trabajar para que irse de vacaciones pueda ser un derecho al que se pueda acoger la mayor parte de la gente, ¿no? Bueno, también hay una cuestión que es de empleo estacional y, claro, el turismo genera mucho empleo y yo también quiero hacer, dado que hemos hablado de la inflación y la elevación de precios, también quiero hacer una reivindicación sobre el incremento de salarios, porque a veces no está cubierto proporcionalmente ese incremento que se produce en los precios, que generan más beneficios en el sector, pero que no se traduce en un incremento de salarios. De hecho, la hostelería es uno de los sectores que más dificultades han tenido, aunque han generado algún tipo de incremento salarial, pero en condiciones de trabajo y en condiciones salariales no está al nivel de la obtención de beneficios y del nivel que tenemos en España. Bueno, 900-100-800, 900-100-800, hoy vamos a recuperar algo que el viernes pasado no pudimos hacer porque no hubo programa, porque hubo carrusel, que es escuchar sus reflexiones. Nosotros nos dedicamos la semana a sentar cátedra, pues los viernes también les toca a ustedes un poquito, de lo que quieran, las reflexiones que ustedes quieran sobre lo que se ha vivido esta semana o sobre aquello que ustedes creen que deberíamos haber analizado y no hemos tratado. 900, 100, 800. Marcan, piden turno y en torno a las 11 y pico les escuchamos. Que tenemos algunas cosas previstas la semana que viene. El Rey ha convocado entre el lunes y el martes a los jefes de los grupos parlamentarios, a los que van a querer ir, que no son todos, para saber a quién puede encargar que intente ser investido presidente. Así que el martes por la tarde deberíamos poder despejar la incógnita de si será Feijóo o si será Sánchez. Si es el primero, el debate debería celebrarse pues quizá este mismo mes. El PP, de hecho, ha venido diciendo que si es por ellos, este mismo mes de agosto. Si es el segundo, si es Sánchez, pues digamos que será más o menos cuando Junts lo permita. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. El Rey se va a reunir en 2 días con 7 partidos. No van a acudir ni Esquerra, ni Bildu, ni el BNG y tampoco Junts, que sí que fue en 2019. La ronda de consultas se hace por orden, de menor a mayor representación. Así que el primero en reunirse con el Rey es el representante de UPN y el último es Alberto Núñez Feijóo, el martes a las 4 de la tarde. Cuando termine la ronda, Felipe VI tiene varias opciones. No hay un plazo concreto, nada le obliga a tomar una decisión inmediata.
Así que una de las opciones es esperar. Si no lo tiene claro, si cree que ningún candidato tiene posibilidades, puede también celebrar una segunda ronda de consultas. O todo lo contrario, si lo tiene claro, puede convocar esa misma tarde, el martes, a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, para proponerle un candidato a la presidencia del Gobierno. Eso es lo que hizo en 2019. En cuanto terminó la ronda, le comunicó a Meritxell Batet su propuesta. Si hace eso, si propone a un candidato, la mesa del Congreso, con mayoría progresista, tendrá que decidir una fecha para la sesión de investidura. Tampoco para esto hay un plazo fijado, así que ahí PSOE y Sumar tienen el control de los tiempos. El reloj solo empieza a contar desde la primera votación, desde la primera sesión de investidura. Entonces sí empieza una cuenta atrás de 2 meses para que los partidos consigan investir a un candidato. Si en 2 meses no lo logran, hay que repetir las elecciones. Bueno, el peor escenario posible para todos será el de un impasse largo desde que el rey se lo encargue a alguien hasta que se convoque el debate de investidura. La posibilidad, la simple posibilidad de vivir semanas de negociaciones sin información o con un exceso de información, interesada siempre, puede resultar agotador para todos. Bueno, hoy el independentismo ha buscado pues un cubo, lo ha llenado así con un poquito de agua fría y la ha rociado sobre fundamentalmente el Partido Socialista. Ayer había euforia, después de la votación para elegir a la mesa del Congreso. Le han dicho al PSOE hoy, desde el independentismo, que amnistía y referéndum y amnistía, sin esos cimientos no habrá acuerdo. Barcelona, Soledad Domínguez. Tanto Esquerra como Junts aseguran que a día de hoy no hay nada hablado sobre la investidura y, como en cualquier negociación que empieza, vuelven a marcar sus líneas rojas de máximos. Para Esquerra son la amnistía y la consulta a los catalanes sobre el futuro de Cataluña, aunque la lista Pere Aragonès incluye también asuntos más cotidianos como la mejora en cercanías. Es l'hora de resoldre. Continuaremos defendiendo que es el momento de resolver el conflicto político con el Estado, de avanzar para que Cataluña pueda votar su futuro, que se acabe la represión y también cuestiones muy importantes, financiar bien el estado del bienestar y dar respuesta a las necesidades de las infraestructuras. Puigdemont ha calificado hoy de ilusos a los que creen que Junts ha vuelto al redil. Su voz en Madrid, Míriam Nogueras, tiene claro que la respuesta hoy a una posible investidura sería contundente. No. Avui no. Los de Junts no dan ninguna señal de que les haya llegado el mensaje de Esquerra de que si se coordinan podrían presionar más al PSOE. Enseguida nos iremos a Bruselas porque la agenda europea de alguna manera también puede intervenir en la fijación de los plazos para el debate de investidura. Pero paremos primero aquí, voy a empezar por ti, Pablo. Claro, la principal incógnita a despejar el martes es si efectivamente el rey, ese martes, hace el encargo o no. Porque puede ser que no lo haga, si no lo ve claro. Y luego, la segunda incógnita, ¿a quién se lo hace? De hecho, hoy en algunos círculos políticos resaltaban eso, que el jefe del Estado puede hacer una primera ronda de contactos y argumentar que todavía de los principales actores políticos no le han dado un resultado claro y que por lo cual hará otra ronda de contactos cuando corresponde y queda más tiempo a las formaciones políticas. Y eso hoy se ha escuchado bastante en algunos círculos políticos. Vamos a ver, si nos vamos a la fotografía parlamentaria, que a mí me parece decisiva, me parece clave, la vivida en el Congreso de los Diputados, pues vemos dos realidades. Una, la de un Pedro Sánchez que en una votación a la primera logra situar a su candidata al frente del Congreso de los Diputados con una mayoría absoluta robusta. Es verdad que ahora el independentismo ha echado un poco de agua fría a esa euforia que tú comentabas de los miembros del Ejecutivo, pero si Pedro Sánchez va con esa fotografía, va con esa realidad parlamentaria al jefe del Estado, la lógica hace presagiar que don Felipe le va a dar paso a Pedro Sánchez. Otra cosa es que el presidente del gobierno le pida tiempo y le diga, todavía no lo tengo cerrado, todavía no lo tengo acordado. Y es ahí el run run que está sonando de, ojo, puede que el martes no sea el día. La otra realidad es la de la derecha política, la del Partido Popular. Es verdad que públicamente el PP sigue insistiendo en que quiere ir a la investidura, en privado te dicen lo que aquí dijimos hace 3 semanas, que es prácticamente imposible. Se escucha cada vez con más fuerza, por cierto. Pero la fotografía parlamentaria que vimos esta semana es la de un bloque de derechas roto. Quiero decir, el Partido Popular ahora está incluso a la espera de que Vox diga claramente, hoy ya está más templado, pero que diga claramente qué va a pasar o no. Y luego es que el Partido Nacionalista Vasco, esa vía que hoy públicamente plantean, es una vía
que el Partido Nacionalista Vasco ha dicho tajantemente que no se va a producir bajo ningún concepto. Por lo cual, por mucho que Alberto Núñez Feijóo le plantee esa posibilidad o esa realidad al jefe del Estado, el jefe del Estado va a ir con la calculadora. Y si no lo ve claro, yo creo que antes de meterse en un berenjenal va a optar por esperar y ser cauto. Paula. Bueno, vamos a ver, yo creo que ayer, lo señalabas, Pablo, ahora, que en primera votación, con una mayoría absoluta de 178, fuera elegida Francina Armengol como presidenta del Congreso, yo creo que allana más el camino para que Pedro Sánchez se pueda presentar a una investidura, y esto lo hemos visto todos. Seguramente el rey también lo haya visto y sea consciente. Para la ronda de consultas, nada dice que a la ronda de consultas haya que llegar con todos los acuerdos cerrados, ¿no? El rey, que además empieza bien prontito, porque va a empezar el lunes, va a hablar y a obtener información de primera mano de la reunión que tenga con los grupos parlamentarios, pero los grupos parlamentarios le contarán, ¿no?, más o menos cómo ven el contexto. Faltan unos cuantos que tendrían que dar su opinión al respecto. Muy relevantes, además. Entiendo que será Pedro Sánchez el que hable por ellos. Otra opción no veo, vamos. Es un poco delicado que un grupo parlamentario o Pedro Sánchez hable por otros grupos. En cualquier caso, no tiene por qué llevar todos los acuerdos. Pero insisto, la foto de ayer nos dio bastantes pistas. Entonces aquí vamos a ver si el rey quiere algo de más tiempo para designar al candidato, o directamente ve claro que Pedro Sánchez, aunque le haga falta tiempo, puede superar con éxito una investidura. Y recordemos que aquí la Constitución no establece plazos. La mesa del Congreso, que es la encargada de fijar la agenda y la fecha del Pleno, tiene mayoría progresista, por lo tanto entiendo que hay una coordinación entre el Partido Socialista y la mesa del Congreso para, bueno, pues poner la fecha del Pleno en función de cómo vayan avanzando esas negociaciones. Pero insisto, la foto de ayer yo creo que fue bastante clara, y aunque ahora los grupos independentistas, bueno, yo también me imagino que es algo de relato, ¿no? Vayan escenificando que, en fin, que están negociando y poniendo encima de la mesa cuestiones que para ellos efectivamente son líneas rojas, pero la realidad es que ayer lo de Junts no fue ni una abstención, ni fue un sí. Sí. Lourdes. Bueno, el monarca cumple con su obligación constitucional. Probablemente esta sea una de las obligaciones más relevantes dentro de la política nacional, el tener que proponer a un candidato a la presidencia de gobierno. Es verdad que este monarca ya tiene un bagaje de rondas de conversaciones bastante considerable, porque probablemente haya tenido más rondas de conversaciones en los últimos 10 años. Él es monarca desde el año 2014. Que su padre en 40 años. Por lo tanto, él ya es bastante experto. Se da una paradoja que es importante, y es que en una coyuntura que debería tener más facilidad para poner de acuerdo a las fuerzas políticas, porque hay menos partidos políticos, a lo mejor hay los mismos grupos parlamentarios, pero hay menos partidos políticos como consecuencia de las elecciones, pero va a ser la peor coyuntura, porque le van a poner en una tesitura en la que antes previsiblemente no se ha encontrado nunca. Porque, lo único que puede hacer en estos momentos es escuchar, pero es cierto que van a faltar fuerzas parlamentarias o grupos parlamentarios que no van a ir, que podían haber designado un representante político, porque es verdad que habitualmente no acuden, rehúyen las invitaciones de zarzuela. Es costumbre, por lo tanto no es solamente en este momento, pero es verdad que ahora es más acuciante por dos razones, a mi juicio. La primera, porque son determinantes y porque deberían decirle al rey qué es lo que van a hacer, incluso si no van a hacer nada, deberían decírselo en persona y no rehuir. Y segundo, porque ayer acataron la Constitución. Con la fórmula que sea, pero acataron la Constitución. Y España es una monarquía parlamentaria y, por lo tanto, tienen que dar cuentas al rey. ¿Qué puede ocurrir en el futuro, que era de lo que vosotros hablabais en estos momentos? Bueno, puede ser que el rey admita lo que ha sido una costumbre en este país, y es que la fuerza más votada, si quiere ir a la investidura, vaya a la investidura. Y en estos momentos la fuerza más votada, que además posiblemente lleve los 172 escaños, porque el Vox ha dicho que va a decirle al monarca que apoya al PP, pues lo tenga.
Puede ocurrir, en segundo lugar, que efectivamente acuda Pedro Sánchez y efectivamente lleve todos los apoyos que obtuvo ayer en la mesa del Parlamento. Es difícil, yo creo que es difícil que la semana que viene os esté cerrado por cómo se están comportando los partidos políticos. Yo diría que es bastante imposible. Por lo tanto, en ese caso, Pedro Sánchez no sería la persona propuesta porque hoy por hoy no tiene ese apoyo parlamentario. Hoy puede hacer una tercera cosa, que es no proponer a nadie y, efectivamente, como bien decíais, darle margen a la negociación política. Estamos en un sistema parlamentario y, por lo tanto, las fuerzas políticas se tienen que poner de acuerdo. Ahora sí, rompería un precedente, porque el precedente es que el partido más votado puede ir a la investidura. ¿Pasaría algo si Feijóo fuera a la investidura? No, únicamente que empezaría el plazo para poder volver a repetir el proceso electoral, lo cual a lo mejor tampoco está mal porque así forzaría la negociación de una posible investidura de Pedro Sánchez y no iríamos a lo que hemos ido en anteriores precedentes, porque ha habido gobiernos en funciones que lo normal un gobierno en funciones son 20 días, 30 días, 60 días, pero hemos tenido gobiernos en funciones de Mariano Rajoy 325 días, corrígeme Pablo, y hemos tenido gobierno en funciones de Pedro Sánchez 254 días. Es decir, que nos podemos ir a una dilación de un gobierno en funciones que tampoco es muy bueno para nuestro país, porque no se pueden aprobar buena parte de las cuestiones que deberíamos sacar adelante. Y terminó Pedro diciendo que a la ciudadanía, por supuesto, le interesa la cuestión territorial, por supuesto, le interesa todos los acuerdos de los grupos políticos, pero la ciudadanía en estos momentos también quiere saber qué va a pasar con su trabajo, con la cesta de la compra, con la luz, con la electricidad y con todas las cuestiones cotidianas. Sí, claro, con la vida doméstica, que una parte de la vida doméstica pasa por las decisiones que toma un gobierno. Ahora. Sí, respecto a los grupos que no van a hacer rondas, lo decía Lourdes, yo creo que estamos acostumbrados a que digan efectivamente que no van a ir al rey, pero bueno, la Constitución también indica que todas las decisiones que toma el rey van refrendadas por en este caso, la presidenta del Congreso y normalmente por el Gobierno, los ministros competentes. Por lo tanto, el desarrollo democrático institucional continúa aunque no vayan a las rondas de consultas con el rey y aunque el rey no tenga de primera mano esa información, porque además, insisto una vez más, que a la ronda de consultas no hace falta ir con todos los acuerdos cerrados, sino que existe y se entiende que existe un periodo de negociación. Y respecto a lo que es habitual o no habitual, yo creo que después de todos estos años, vamos a ver, la política española y el contexto político y social español ha cambiado enormemente y que no existan precedentes de que la lista más votada vaya a la investidura no quiere decir que no pueda ir la lista que no es más votada. Es más, es que la Constitución no dice que tiene que ir la lista más votada. La Constitución dice que tiene que ir aquel que tenga más apoyos. Efectivamente, si el rey cree y considera que Feijóo puede tener una mayoría, pues designará antes, y si no luego... Lourdes con brevedad y Pablo. Vale, no. Antes las personas que podían ir dijeron que no, como era el caso de Mariano Rajoy. Ahora la persona que puede ir en principio va a decir que sí. Entonces si hay un candidato que dice que sí y hay otro candidato que en principio hoy por hoy no tiene los apoyos, o sea, todos sabemos que puede ser puede ser seguro que es una investidura fallida porque no cuenta con la mayoría, pero es que ha habido muchas investiduras fallidas. Claro. Es más, sucesivamente investiduras fallidas hasta el punto de que ha habido que convocar porque nadie salía investido. Entonces, bueno, yo creo que los precedentes son importantes, por supuesto que todo puede cambiar, la coyuntura es completamente distinta, pero no sé yo si se le puede poner al monarca de esa tesitura. Voy contigo, Pablo, simplemente por dibujar el escenario que es más que probable que se encuentre el rey la próxima semana. Va a recibir al líder del partido que ganó las elecciones y que le va a decir, pues probablemente ocurra esto. Está por ver, Pedro, que le diga eso. Bueno, pero en teoría le puede decir, tengo mis diputados, tengo los diputados de Vox, tengo el diputado de UPN y posiblemente el de Coalición Canaria. 172. Esta va a ser una de las conversaciones que tenga el rey. Luego va a tener otra con Pedro Sánchez que le va a decir, tengo mis diputados, tengo los de Sumar y a esta hora, este día, no le puedo decir que tengo ninguno más, porque no los tengo. Los puedo tener, voy a negociar. El precedente de la elección de la mesa dice que es probable que los tenga.
pero los tengo que negociar. Si en ese escenario, Pablo, el líder del partido más votado, que se presenta ante el rey en ese momento, con más apoyos garantizados que Pedro Sánchez, le dice quiero ir a la investidura, pues es que igual no le queda otro remedio al rey que decirle, pues venga, pues intentamos. Yo creo que la clave está en cómo Pedro Sánchez le dice al jefe del Estado esa realidad parlamentaria. Si Pedro Sánchez va a la audiencia con el rey y le dice estoy seguro de que puedo reeditar la fotografía de la semana pasada, porque será el martes, en la sesión de investidura, los números son los números. Pero ¿puede estar seguro a fecha de hoy, Pablo? Yo no lo sé. Es el problema. Quiero decir, objetivamente no lo sé. Si algo se le ha puesto en relevancia de forma positiva al Ejecutivo en esta ocasión es que ha negociado discretamente, que Félix Bolaños, que ha pilotado las negociaciones, lo ha hecho de forma muy discreta y al final había cargos del Partido Socialista incluso que se llevaban las manos a la cabeza de sorpresa en positivo, comprobando que Armengol salía a la primera. Es que ese era un escenario que hasta solo unas horas antes no preveían muchos cargos del Partido Socialista y se consiguió por una negociación discreta. Es verdad que ahora el independentismo está poniendo encima de la mesa unos planteamientos muy complicados de digerir para el Partido Socialista, porque habla de amnistía. Pedro Sánchez en campaña dijo que eso no se podía producir y habla de un referéndum de autodeterminación que no cabe en nuestra Constitución. Es que el escenario es complicado y muy difícil, ¿no? Por lo cual vamos a ver cuál es la negociación. Por lo cual yo creo que el planteamiento está en cómo va Pedro Sánchez ante el jefe del Estado. Si Pedro Sánchez le dice, oiga, yo creo que puedo conseguir la fotografía del jueves en el Congreso de los Diputados, los números, la suma es mayor a la del Partido Popular. Porque aunque hoy el Partido Popular tenga más síes garantizados que Pedro Sánchez, tiene que haber un terremoto político tremendo para que pueda alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Sí, esa pero es una realidad pero una investidura fallida tampoco pasa nada. Correcto. Es decir, lo único que ponemos es el contador Pedro Sánchez en marcha. Tuvo una investidura. Tuvo varias. Exacto. Y una de ellas después de un choque bastante destacado, por cierto, entre Zarzuela y presidencia del gobierno. Entonces era Mariano Rajoy, que yo creo que el jefe del Estado también tiene muy presente. Sí, claro, como para no tenerlo. Que se vivió en la política española. Yo creo que por todo lo que vivimos y demás, creo que puede haber investidura, creo que puede haber acuerdo, creo que es muy factible, creo que no se van a repetir las elecciones, por lo menos ese es mi desideratum, pero creo que no es el momento. Es decir, que se necesita un poquito más de tiempo por muchas razones, pero fundamentalmente por los actores políticos, porque necesitan también darle un poco más de solidez al acuerdo y al contenido de acuerdo. Dejadme que avance un poquito, lo mencionaba antes, hay algo que pues, hemos olvidado, porque el contexto, el propio Pedro Sánchez le quitó relevancia al convocar las elecciones, la relevancia que quería darle en un principio. Claro, como el PSOE no contaba con el resultado del 28M, en los planes del gobierno del Partido Socialista era sacarle brillo a la presidencia de turno de la Unión Europea. Pero se convocaron las elecciones y ese factor quedó en un segundo plano. Pero hay una agenda comunitaria. Hay una agenda comunitaria que hay que tener en cuenta porque de una u otra forma puede influir también en los plazos que se manejen para la investidura. Vamos a saludar a nuestra periodista en Bruselas, Beatriz Ríos. Beatriz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, si no me equivoco, Beatriz, Sánchez tiene pendiente su discurso como presidente de turno de la Unión ante el Europarlamento y en el horizonte inmediato, además, una primera cumbre de las que le tocan este semestre. Sí, justo esa es la fecha que no se puede cambiar, la cumbre de Granada del 5 y 6 de octubre, que es una fecha muy importante porque es la tercera reunión de la Comunidad Política Europea y allí España actuaría como anfitrión y por lo tanto el papel del presidente del gobierno, el que sea en ese momento, será importante. También porque en la cumbre informal que se celebra al día siguiente del Consejo Europeo, normalmente la presidencia intenta pues poner en la agenda los temas que son más importantes para ellos, intentar tener un debate estratégico en este sentido. Entonces
sería fundamental que el presidente del gobierno en ese momento tenga el peso político para empujar ese tipo de temas dentro de la reunión. La cuestión del discurso es un poquito más complicada, puede ser un poco la gallina y el huevo, porque lo que se espera es que quien dé ese discurso sea el presidente del gobierno, porque de hecho cuando se canceló ese discurso que estaba previsto para julio, el cálculo era, por un lado, que estaba en medio de una campaña electoral y esto podía ser legalmente complicado, pero también había un cálculo político, porque había un temor a que ese discurso, que tenía que ser un discurso institucional de presentación de las prioridades de la presidencia, se acabara convirtiendo en un discurso tosco de la derecha contra, en ese caso, Pedro Sánchez, que ya en ese momento era presidente del gobierno en funciones. Entonces, dependerá, yo creo, en gran medida cuando se organice ese discurso de lo que ocurra con la sesión de investidura, pero en este caso tendríamos que contar con varias fechas: la primera sesión del Parlamento, que se celebran en septiembre, y 2 sesiones que se celebran en octubre, una que coincide con la semana de la cumbre, la primera semana de octubre, y una 2 semanas más tarde. Yo creo que estas son las fechas que se manejan en este sentido, pero que, como decía, dependerá mucho de lo que pase en esa sesión de investidura. Bueno, a este paso Pedro Sánchez puede acabar dando el discurso sobre las prioridades de su presidencia cuando acabe la presidencia, que casi más que de avance de prioridades tendrá que ser de balance de lo que haya podido conseguir. Bueno, hay otra cita también interesante. Es el 19 de septiembre, si no me equivoco, se reúne el llamado Consejo de Asuntos Generales. Ya saben que desde ayer en Europa hay una petición formal española para que se apruebe, bueno, primero para que se discuta y se intente aprobar el uso de nuestras lenguas cooficiales en las instituciones europeas. Y esa cita del 19, Beatriz, también es relevante. Sí, se debatirá previsiblemente esa petición, pero probablemente no habrá un voto y esa decisión no será inmediata. Hay que recordar que requiere unanimidad modificar el reglamento en el que se marca cuáles son las lenguas oficiales de la Unión Europea. Esto ya hace que sea particularmente difícil. Luego hay que tener en cuenta que es un procedimiento que está previsto para cuando nuevos países llegan a la Unión Europea para que se reconozca su lengua nacional. Solo ha habido una excepción en este sentido, fue Irlanda, que en 2005 pidió que se reconociera el gaélico, una lengua cooficial en Irlanda, como lengua oficial de la Unión Europea. Tardaron 2 años en conseguirlo y no se hizo de manera formal hasta 2022, 17 años más tarde, porque tuvieron muchos problemas para encontrar traductores e intérpretes. El caso de España es difícil de comparar, estamos hablando de lenguas regionales, pero que también tienen muchos más hablantes que en el caso del gaélico en Irlanda, por ejemplo, pero además son lenguas que tienen una particularidad y es que ya se usan de manera regular en las instituciones por acuerdos precisamente que tiene España con estas instituciones, que de hecho corre con los gastos de esta traducción. Es decir, el euskera, el gallego y el catalán ya se usan de manera habitual. Esto era un caso que solo era similar a cuando Reino Unido formaba parte de la Unión Europea y se utilizaba el galés también. En este sentido, yo creo que sería mucho más fácil que lo que ha ocurrido con Irlanda, pero sigue habiendo esta cuestión de la unanimidad y además una cuestión que yo creo que es importante, que es casi más práctica que política, y es el hecho que para poner en marcha este nuevo sistema en el que se incluyan estas 3 lenguas hace falta dinero. Estamos en medio de una negociación de revisión del presupuesto de la Unión Europea, pero se me antoja complicado que Pedro Sánchez, o quien sea el presidente del gobierno, supongo que solo esto lo negociaría Pedro Sánchez, convenza a países como Alemania o Países Bajos de que hace falta poner un poquito más de dinero en las instituciones para que se puedan traducir las cosas a 3 idiomas. Sí, parece difícil, sí, que haya que meterle más dinero para esto. Lo pida España o lo pidiera otro país, pidiendo también que se utilicen otras lenguas de otros países. Gracias, Beatriz, hasta luego. Muchas noches. Buenas noches. Muchas noches, buenas noches. Esto es un buen deseo. Tener muchas noches, buenas noches, es a lo que debemos aspirar. Vamos a cerrar este capítulo. Esta mañana ha pasado por la SER, por hoy, la nueva presidenta del Congreso. Ayer pareció que todo iba a ir más rápido de lo que parece que irá para cumplirse ese compromiso suyo de facilitar el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Bueno, efectivamente es mi compromiso, ese objetivo, hacerlo lo más rápido posible, lo más rápido posible. Y por tanto, mi primera decisión es, evidentemente, primero, yo es que, claro, llevo 22 horas como presidenta del Congreso de los Diputados y creo que tengo que hablar con los grupos parlamentarios y tengo que también mirar con los servicios técnicos de la Cámara todas las posibilidades y a partir de ahí tomar las decisiones rapidísimamente, sin duda. Bueno, Paola, claro que esto de las lenguas es más complejo de lo que pudiera parecer. Ahí lo escuchamos, ¿no? Desde este mismo momento, desde esta misma sesión de investidura, esta presidenta va a favorecer... Bueno...
Sí, yo creo que destacaba que lleva, bueno, ahora ya unas pocas más, pero cuando ha hablado llevaba 22 horas, claro, y yo creo que, bueno, la primera cuestión es que aterrice, porque coloquialmente, como se dice, tiene mucha plancha estos días. Pero a mí me parece que es una cuestión que se pone encima de la mesa, que es pertinente ponerla encima de la mesa. Si no me equivoco, en el Senado ya se puede utilizar lenguas oficiales. Pero bueno, como efectivamente la producción legislativa se produce de manera desigual entre Congreso y Senado, para entendernos, el Congreso tiene muchísimo más foco de lo que tiene el Senado, entiendo también que estos grupos reivindiquen el uso de estas lenguas en el Congreso de los Diputados y, insisto, a mí me parece que forma parte un poco de la normalidad en la que funciona este país, donde muchos territorios con muchos millones de personas hablan también otras lenguas y quieren verse representados en sus representantes. Y además me gustaría también hacer mención que lo dice una persona como Francina Armengol, que ha sido presidenta de una comunidad como les Illes Balears, que hablan catalán de una manera completamente normalizada en instituciones, y además que ella también habla catalán y por tanto me parece un perfil muy, muy idóneo para presidir el Congreso y concretamente me parece un perfil muy idóneo para reivindicar este tipo de medidas, porque saliendo de ella sale, en fin, de una manera bastante natural y bastante comprometida. Es más, me atrevería a decir, no lo sé, pero me atrevería a decir que la elección de Francina Armengol, Francina Armengol tiene en este sentido un perfil que en mi opinión se parece mucho, ¿no?, a la España actual y creo que puede facilitar y ayuda a tender puentes con todos los grupos parlamentarios nacionalistas y no nacionalistas. Estos días, en uno de los titulares en los que describían a la nueva presidenta del Congreso, bueno, con varias de sus características, digamos, uno de esos titulares destacaba catalano parlante. Y yo decía, claro. Y decir, pues muy bien, claro. Y ojalá supiera chino también, sería fantástico, ¿no? Bueno, pues sí, pero catalano parlante. Lourdes, y luego Pablo. Bueno, la lengua oficial en España es el castellano. Tenemos derecho a poderla hablar en todo el territorio, pero yo creo que es importantísimo reconocer la lengua porque es un rasgo de personalidad y es un rasgo además de cultura. El último día que yo estuve aquí, Pedro, uno de los oyentes que llamaba para reivindicar poder hablar en valenciano. Sí, es verdad, tienes razón. Y decía, y además lo expresaba de una forma muy emotiva, cómo lo había traspasado desde sus tatarabuelos y que por lo tanto él quería seguir teniendo ese vínculo con sus hijos. Yo creo que en el Parlamento es bastante viable que se utilicen las lenguas, en el Senado desde luego, y yo creo que en el Congreso también. Otra cosa distinta es la extrapolación que se quiere hacer a todas las instituciones del Estado. Eso lo veo un poco más difícil. Por ejemplo, pienso en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial. Lo veo un poquito más complicado, fundamentalmente por lo que ha dicho muy bien la compañera que nos ha precedido y ha hecho Beatriz. Esa introducción, Beatriz, por una cuestión que no es solamente política o cultural o lingüística o personal, sino de infraestructura técnica. Es decir, que se necesita una infraestructura y en muchas ocasiones no ha habido traductores para poderlo hacer y lógicamente necesitamos traducción porque el castellano es la lengua de todas maneras, solo un pequeño apunte aquí. Yo creo que en política me parece que desterrar que algo sea difícil para, ¿no?, como excusa para no hacerlo, creo que no sirve para Paola, ello. Pero no hoy. Es decir, como decía ayer la presidenta, decía, bueno, a partir de hoy. Claro, pero a partir de hoy ella no es va posible. A ver cómo puede, hay que materializarlo. Cómo puede ponerlo, ¿no? Pero claro, cuando decimos que una política pública, como es muy difícil de implementar, pues igual no puede ser. Creo que esa idea fuera. Y respecto a lo del valenciano y el catalán, como valenciana, dejarme decir que, ostras, yo pensaba que este debate estaba superado y como valenciana me da cierto cansancio, voy a dejarlo así, tener que volver a este debate. Yo creo pues la semana que viene vuelven con esto. Pablo.
A ver, yo tengo opiniones encontradas, lo digo sinceramente, porque no añadiría un pero a lo que habéis comentado, es decir, en la Constitución quedan recogidas las lenguas del Estado y en consecuencia pues son parte de la riqueza nacional. Quiero decir, para mí, pues si yo hubiera nacido en el País Vasco, pues me encantaría saber euskera y saber español, ¿no? Porque creo que es enriquecedor y a más, pues también inglés, francés y si quieres chino. Es decir, pues me parece enriquecedor. Pero me escama la posibilidad o la imagen que luego puede que con el transcurso de los días se haga habitual cuando corresponda, pero me escama que en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo, pues vaya a haber traductores o personas con pinganillo cuando tenemos una lengua común. Porque tú puedas seguir una intervención. Pongo el ejemplo, yo fui diputado por Málaga, ¿no? Yo como diputado por Málaga que no sé catalán, pero puedo llegar a entender el catalán. Ahora el euskera. Es decir, tendría que ponerme. Y entonces, en una cámara en la que todos tenemos una lengua común, pues a mí es una imagen, una realidad que me escama, porque nos podemos entender todos con la lengua común, aunque pueda haber gestos para reivindicar todas las lenguas que hay en el Estado. Y luego la logística para llevar a cabo los planes de la presidenta del Congreso. Ojo con la logística, que tampoco es tan sencilla, no solo es el hemiciclo. En el Congreso de los Diputados en un día puede haber pleno, comisiones. Reuniones parlamentarias, subcomisiones, mesas. Hay salas con un espacio delimitado, es decir, se tendría que hacer un trabajo de infraestructura muy importante en las Cortes Generales para llevar a cabo este trabajo que plantea. Que, oye, que las cosas se hacen y se hacen bien, y que puede que yo si esto se produce y se produce con naturalidad, con normalidad, puede que dentro, no sé, de unos meses, pero puede que dentro de un año diga, oye, pues ya no me escama, pero a priori, pues no sé, me parece raro que teniendo la lengua común de todos, que es el español, pues andemos con pinganillos o con lo que sea en las Cortes Generales. A ver, con brevedad, Paola y Lourdes, y seguimos avanzando. Sí, no, lo que dices efectivamente da que pensar y da que reflexionar, sobre todo por lo que yo comentaba antes. El Senado es una cámara territorial que tiene sentido, ¿no?, que esté habilitado para estas cuestiones. Está a medio gas eso, pero vamos. Claro. Lo que pasa es que encima se da la paradoja de que el Senado, siendo cámara territorial, los grupos que reivindican poder expresarse en sus lenguas en la Cámara, en el Senado no tienen representación, bueno, en fin. Y con las lenguas pasa esto, pero también con las cuestiones del día a día, quiero decir, cuestiones sobre carreteras, sobre edificaciones, ¿no?, que atañen a cuestiones territoriales que estos grupos que están pidiendo en el Congreso de los Diputados poder expresarse en su lengua, pues en el Senado, como no están, no pueden ni expresarse en su lengua ni hablar de la carretera número no sé cuántos que pasa por el pueblo no sé cuántos, ¿no? Sí, no, únicamente que a veces utilizamos demasiado reticencias y sin embargo no ponemos ninguna objeción a que nos exijan saber inglés y saber inglés del máximo nivel prácticamente para cualquier tipo de actuación administrativa de máximo nivel. Entonces no sé si tiene demasiado sentido que hagamos ese tipo de relación con lenguas extranjeras y en relación a las nuestras, pues tengamos este tipo de limitación, ¿no?, que yo creo que, como bien decías, Pablo, pues es un enriquecimiento para todos, un enriquecimiento cultural. Sí que es verdad que creo que puede ser difícil el establecerlo por las razones, eso, plenamente de materialización, pero no deberíamos establecer esas objeciones más políticas, entiendo. Supongo que lo que acabará ocurriendo, y Pablo describía que en la actividad diaria, día cualquiera, en el Congreso de los Diputados pasan muchas cosas y muchas cosas a la vez, ¿no?, reuniones de comisiones, subcomisiones, plenos, etcétera, etcétera, pues igual se empieza de manera pues modesta o más controlada, de oye, pues mira, pues en fin, empecemos utilizando estas lenguas en los plenos. En territorial, los plenos. Claro, en asuntos que tengan que ver con, efectivamente, debates sobre los territorios. Bueno, no lo sé. Y luego también sospecho que ocurrirá otra cosa, y es que en el fondo, cuando un portavoz político de un grupo parlamentario que puede expresarse en otra lengua quiere que su mensaje llegue a todo el mundo en este país, es decir, que sea un mensaje que desde el Parlamento se proyecte a la sociedad española en general, pues acabará utilizando el español.
supongo, porque bueno, de hecho ya ocurre muchas veces, ¿no? Pudiendo utilizar las lenguas, muchas veces las compatibilizan. El PNV es un ejemplo claro, incluso en sus propios actos políticos en Euskadi es habitual que usen castellano y euskera, ¿no? Pues porque también saben que hay gente en Euskadi que no sabe euskera. Entre ellos muchos de sus votantes. Y muchos de los votantes del PNV, efectivamente. Bueno, vamos a hacer una cosa, que todavía no hemos hablado del PP y de la situación en la que está Feijóo, y me van a decir los siguientes, hombre, pero no se te puede olvidar, que no se me olvida. Pero vamos a parar un poquito, por cierto, número de teléfono, 900 100 800, 900 100 800. Y en unos minutos escuchamos sus reflexiones sobre esta semana que termina, sobre lo que quieran, 900 100 800. Paramos 3 minutos y volvemos. Hora 25. Pedro Blanco. Pues aquí estamos, pasando tan ricamente una noche de viernes. ¿Podríamos hacer otras cosas? Sí. ¿Hemos querido? No. Nos hemos querido venir a la radio. Pablo Montesinos, Paula Canata. Estamos todos en el estudio. Y estáis todos aquí, además, arropando. ¿Es pleno? ¿Hoy es pleno? Claro, y Lourdes López Combre. Bueno, hablemos del PP, sí. En realidad de la derecha, no solo del Partido Popular, de ese desconcierto que ayer cundía en el PP y en Vox, de esa sensación de que a veces no hay nadie, o quien está en la cabina de mandos no toma las decisiones adecuadas. Hoy tocaba intentar reconducir algo a esa crisis, una crisis abierta, ayer innegable, en las relaciones entre los dos partidos. Así que tanto el PP como Vox han intentado conciliar en las diferentes apariciones que han tenido en medios de comunicación. Esta refriega, al menos por el camino por el que hoy la han querido llevar, no parece que sea una declaración definitiva de hostilidades entre los dos. La ultraderecha parece que sigue dispuesta a dar sus votos al PP, quiere volver a hablar con el Partido Popular, a ver qué PP o en qué circunstancias se produce esa conversación. Y luego el Partido Popular, que a su manera da por hecho que va a contar con esos 33 votos de la extrema derecha, de Vox, y que por lo tanto quiere intentar la investidura. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. El PP sigue pensando que si llama, Vox acudirá. Y ese acuerdo naturalmente está sobre la mesa y nadie lo ha desdicho. Faltan 4 diputados nada más. Las cuentas de Javier Maroto en Onda Cero, que además deja claro por qué Feijóo seguirá luchando la investidura. ¿Qué pensarían los votantes del Partido Popular si el presidente nacional del Partido Popular no acude a la investidura con ese mandato de las urnas? El ganador está obligado, dice. Otra obligación será volver a tender los puentes con los de Abascal. Es muy importante dejar muy claro la idea de que Vox no regala sus votos. Vox no regala en ningún caso los votos. Vox hace un acto de generosidad y de patriotismo. El número 2 de Vox, Ignacio Garriga, se muestra conciliador en Telecinco y asegura que su oferta no ha caducado a pesar de que el PP les abandonara en la votación de la mesa. Ante este desprecio, ante este acto de soberbia, nosotros vamos a seguir con la mano tendida. Eso sí, para volver al punto anterior, queda una conversación pendiente. Estamos ansiosos de ver qué Partido Popular nos vamos a encontrar al otro lado del teléfono. Insisto, si el Partido Popular del señor Feijóo de la estrategia de Murcia o el Partido Popular de Baleares, de la Comunidad Valenciana o de Aragón. Precisamente sobre Murcia, en Génova ven claro que todo huele a repetición electoral. Supongo, Pablo, tú conoces esa organización mucho mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Pero supongo que ayer en las diferentes capas del partido, en el ámbito territorial, a más de uno se le quedó el gesto congelado cuando vio lo que sucedía. Bueno, yo creo que das con la clave. Yo creo que hubo muchas personas de las distintas estructuras, incluidos líderes territoriales, que no llegaban a comprender qué estaba pasando en las Cortes Generales, porque al final lo que pasaba era que dos partidos aliados en gobiernos y en gobiernos autonómicos y locales, pues no votaban conjuntamente en una votación decisiva en la que se iba además a ofrecer en el Congreso de los Diputados una fotografía de cómo está la situación de cara precisamente a la investidura de lo que estábamos hablando antes. Y a veces las imágenes son más ilustrativas que 1000 declaraciones, ¿no? Y esos rostros de el Cuca Gamarra, la candidata, y del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando escucharon por primera vez el nombre de Gil Lázaro, pues es, yo creo que una de las imágenes de la jornada, ¿no? Cuando veían que solo a Cuca Gamarra le iban a votar los diputados del Partido Popular, el de UPN y el de Coalición Canaria. Y esto lleva a varias reflexiones, siempre en privado, siempre internamente, pero que hay a veces que se escuchan las declaraciones en privado bajito y se están empezando a escuchar más fuerte, aunque no sea micrófono encendido. Y las reflexiones son claras. La primera, que ya la contamos aquí al inicio del mes de agosto, y es
que en el Partido Popular la inmensa mayoría dan por descontado que la investidura de Feijóo no va a salir adelante. Y lo que dicen algunos varones territoriales es que ya hay que reformular el discurso. Que sí que se han ganado las elecciones y eso es indiscutible. Que sí que Feijóo tiene el derecho de ir a la investidura si él quiere. Pero que el plantear ese escenario como si pudiera llegar a ocurrir está generando una enorme frustración en las estructuras del partido. Porque al final, en privado, lo que te dicen los varones, los altos cargos del partido, es que no se va a conseguir esa investidura. Y dos, en el partido lo que piden, y llevan mucho tiempo pidiéndolo, es que se aclare de una vez cuál es la relación con Vox. Lo que no puede ocurrir, esta es opinión, he hablado con algunos varones territoriales en los últimos días y dicen esto, además unánimemente. Tienen claro que se tiene que clarificar la relación con Vox. Luego el diagnóstico sobre qué hacer es distinto. Ya. Claro, hay un varón territorial que tiene una mayoría absoluta y que lo que quiere es manos libres y fijar un espacio, además, en la moderación en el centro. Luego están los varones territoriales que tienen consejeros de Vox y que además vieron ayer la fotografía y el distanciamiento y dijeron, ojo, a ver si me va a afectar me va a afectar en mi comunidad autónoma. Pero unos y otros lo que no entienden es que no se clarifique por parte de la dirección nacional del partido en qué estamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a articular unas líneas básicas y a partir de ahí jugamos todos. Pero tú hablabas de la sorpresa y además de la frustración, ¿no?, que pudieron sentir ayer cargos del Partido Popular. Lo que ayer ocurrió en el Congreso de los Diputados con esa fractura del Partido Popular y Vox no lo esperaba nadie. No. Nadie en el partido, por lo cual es verdad que luego se lanzó el argumento que vale, que es válido, oye, como ya lo de Armengol estaba hecho, vamos a intentar, decía en Génova fuentes de la dirección del partido, tener el mayor número de representantes en la mesa. Numéricamente es así. Tienen 4 representantes, 2 vicepresidentes y 2 secretarios. Pero políticamente el desgaste es enorme. Claro, sí, porque mientras que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ofrecido una mayoría absoluta robusta, los ministros estaban encantados, las sonrisas eran de oreja a oreja, la imagen que ofrecía la derecha del arco parlamentario era división y caras largas. Y eso lo vieron ayer muchos españoles. Derrota y división. Eso es lo que ayer destilaba efectivamente el bloque de la derecha. Lourdes y luego Paula. A ver, gestionar el éxito siempre es difícil, pero gestionar el fracaso lo es más. Entonces, no se esperaba, lógicamente, los resultados después del 23 de julio. Y yo creo que la estrategia es una estrategia fallida por inexistente. Es decir, como no se esperaba, no se sabía muy bien cuál podía ser la alternativa, ¿no? Lo que pasó ayer es muy difícil. Es muy difícil perder. Que vas a rozar una mayoría absoluta y de repente ver que no te dan los números. Claro, y Pablo, es muy difícil perder ganando. Como decía Pedro, es que el escenario ni lo esperaban en el Partido Socialista, menos en el Partido Popular. Claro. Y además es la tristeza del ganador y la alegría del perdedor, que es difícil encontrar esos términos, ¿no? Pero el problema es que, por ejemplo, lo que ocurrió ayer es una cuestión de manual de estrategia y de negociación política. Al PSOE, claro que le gustaría tener todos los puestos de la mesa, pero sabe que si tiene que tener a Sumar, le tiene que dar puestos en la mesa. Pues lo mismo le tiene que ocurrir al PP. No hacía falta tampoco hacer grandes números, sino saber que al menos un puesto debería ser para Vox, independientemente de lo que consideremos de si debe estar Vox o no. Eso en términos generales. En términos más específicos, yo lo que pienso es ¿por qué ir a una investidura de la mano de Vox? Porque lógicamente solamente puedes ir de la mano de Vox, que te va a prestar los votos, si no es para dos cosas: o para reivindicar el liderazgo político del señor Feijóo, que ha salido, digamos, bueno, no en los términos óptimos que quería, o bien en previsión de que haya un adelanto electoral, lo cual tiene bastante sentido, pero tienen que ir de la mano de Vox. Lo que no tiene ningún sentido es que ahora estemos pensando en cuál es la estrategia respecto de Vox, pero si gobernamos en 4 comunidades, si tenemos 140 ayuntamientos, PP-Vox, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo pueden poner muy difícil, ¿eh? Claro, si ¿qué vamos a hacer ahora? Una ruptura, es decir, mi impresión es que hay una falta de estrategia porque previsiblemente no se contaba con ello y no hay una alternativa. Y ahora no se pueden desvincular de una serie de pactos ni decir somos un PP distinto. Y si lo son, que yo creo que lo son,
posiblemente ahora tengan una buena oportunidad si se produce la investidura cuando estén en la oposición, porque van a poder hacer una buena oposición. Si hay una ley de amnistía, que podríamos hablar de la ley de amnistía, que me interesaría, pero bueno, si hay una ley de amnistía, la autodeterminación sabemos que no, porque es inconstitucional, pero una ley de amnistía posiblemente pudiera caber en la Constitución, pues pueden hacer una oposición muy, muy, muy solvente y reivindicarse y recomponerse y reestructurarse para unas elecciones que a lo mejor no son dentro de 4 años, Pablo. Para eso tienen que primero hacerse a la idea de que ese es su papel, la oposición. Y es que el relato hasta el día de hoy era, vamos a intentar... Hombre, y supongo que a Feijóo le va a costar hacerse la idea de que se vino, de dónde se vino y de lo que se vino para ser el líder de la oposición. Y además entiendo que en un partido en el que algunos o algunas, o algunos y algunas, pues tampoco se va a poner fácil en este tiempo que se abrirá a partir de ahora, ¿no, Paula? Totalmente. De hecho, mira, te cojo el guante con esta última idea. Probablemente uno de los grandes problemas de Feijóo han sido precisamente las expectativas. De venir de Galicia después de aquello tan traumático que pasó en el Partido Popular, de alzarlo como el líder que necesitaba no solo el Partido Popular, sino la derecha española. Pues las expectativas eran tan altas en la figura de Feijóo o que el Partido Popular efectivamente podía abrir una nueva etapa en la política española, y nos vemos que pues no ha sido así. Y eso, estamos hablando mucho de lo que eso repercute en el contexto político español, pero es que además esto va a tener seguro sus consecuencias de manera interna en el Partido Popular, sea cual sea, pero yo creo que hay diálogos pertinentes que se dan en todas las formaciones cuando pasan cuestiones así, y esto es evidente, porque además creo que los tres destacamos lo mismo. La foto de ayer fue absolutamente demoledora para el Partido Popular. Es más, diría, la foto de ayer fue constatar algo que es el sistema parlamentario en el que estamos y en el que nuestra Constitución dice que nuestro sistema democrático se basa en el Parlamento. Porque antes comentábamos, en estos años la política española ha cambiado mucho y claro, y entonces ahora pasan cosas como que la lista más votada efectivamente no puede gobernar, porque en un sistema parlamentario quien gana, insisto, esto yo creo que ya lo comenté la anterior vez, pero creo que es pertinente, quien gana es quien puede formar gobierno, y quien puede formar gobierno es aquel que puede hablar con más fuerzas políticas. Y la realidad es que la foto de ayer de un Partido Popular aislado fue demoledora, insisto, y en un sistema parlamentario donde precisamente se trata de hablar con más grupos parlamentarios posibles y de no estar solo. Y la foto de ayer yo creo que lo dijo todo. Y luego, respecto a la relación con Vox, no quiero ser muy aguafiestas, pero es que no podemos estar hablando ahora de dilucidar cuál va a ser la relación con Vox cuando hay pactos de investidura en comunidades autónomas, pactos de gobierno, gobiernos que han echado a andar, que efectivamente, Pablo, como tú decías, entonces escenificar la ruptura en el Congreso de los Diputados va a tener algo que ver en los gobiernos. Diciendo es que a más, esta opinión de líderes territoriales del partido compartida de el partido Génova tendrá que clarificar la relación con Vox, es una exigencia que se lleva escuchando bastantes meses. ¿Por qué? Porque el primer mensaje que lanza Feijóo con respecto a los acuerdos, para que no le salpique de cara a sus elecciones, es: doy autonomía a las estructuras territoriales para que hagan lo que quieran. ¿Qué hace Carlos Mazón de la Comunidad Valenciana? Esta es la mía. En un día lo soluciono todo, tal no sé cuántos, presidente. Llega a Extremadura. En Extremadura, la hoy presidenta dice: con Vox no. Y Génova ya se empieza a meter. Y entonces es Génova quien pilota las negociaciones, porque si no se iba a dar al trasto con otras negociaciones, y dice: no, tienes que meter a un consejero. Y ya, entonces, claro, decía, ¿tenemos autonomía o no tenemos autonomía? Pero es que luego en los ayuntamientos, en el resto de comunidades autónomas, al final ha habido un tira y afloja, ha habido un posicionamiento en algunas cosas sí y en otras no. Y hemos llegado a la situación en la que el partido de Santiago Abascal te dice: yo te voy a prestar mis votos para tu investidura
y no te voy a pedir entrar en el hipotético ejecutivo, y cuando se negocia la mesa del Congreso de los Diputados en una decisión a última hora, con una interlocución, por cierto, entre formaciones políticas muy ambigua, por lo que a mí me cuentan, tomas la decisión de que los dejas fuera. Claro, es que la realidad parlamentaria de cara a la investidura que estás ofreciendo, de cara a la ronda de contactos con el rey, es que tienes muchas dificultades, no para lograr esa mayoría absoluta, sino ni tan siquiera para cosechar unos apoyos que se presuponían dando. Más, Pablo. Pero no, permitidme, es que os tengo que interrumpir. Vale. Por dos motivos. Primero, porque como hemos comprometido tiempo para los oyentes, hay que dejar tiempo para los oyentes, que si no luego me persiguen. Y segundo, porque están compareciendo ahora los responsables de la extinción del incendio de Tenerife. Este es el sonido directo. El 35% del incendio, Santa Úrsula el 20%, la Victoria Centejo 15%, el Rosario 13%, el Sauzal están dando 7%, detalles sobre los términos afectados, los términos municipales afectados. Han actualizado la información del incendio y las noticias no son buenas. Lucía Mora, Lucía, muy buenas noches. Buenas noches. No son buenas las noticias, decía, porque la superficie afectada, a las 8 de la tarde valorábamos que podía llegar a las 4.000 hectáreas. Bueno, supera esas 4.000 hectáreas con bastante holgura, y además el perímetro del incendio también ha seguido creciendo, Lucía. Sí, a 5.000 hectáreas, estamos hablando ya con un metro de 50 kilómetros. En el día habían actuado. Bueno, la calidad de la comunicación es mala y no nos vamos a enterar de lo que nos cuente Lucía, ya se lo cuento yo. La superficie que se ha quemado ya es de 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas, es una barbaridad. Los grandes incendios son a partir de 500 hectáreas. Este lleva 5.000. A las 8 de la tarde eran 3.700 las que se calculaban, el último cálculo. El perímetro tiene ya 50 kilómetros. Hasta ahora estaba siendo 40, ya son 50. El gobierno, las autoridades están pidiendo a los habitantes de Tenerife que hagan un uso responsable del agua, porque puede haber problemas por la afectación de algunos canales de agua afectados por el fuego. Y la prioridad, dicen, es seguir suministrando agua a los vecinos. Por lo tanto, 5.000 hectáreas afectadas, 50 kilómetros de perímetro. Dudas sobre cómo se pueda comportar el suministro del agua. Piden además a los habitantes de la isla que hagan un uso responsable, y en un fin de semana que, los expertos ya nos lo han contado, se espera que tanto el calor como el viento haga que las labores de extinción sigan siendo muy complejas. Así que las noticias que llegan desde allí no son en absoluto buenas. Vamos a saludar a los oyentes que han marcado el 900-100-800. Primero, María Teresa desde Pontevedra. María Teresa, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Encantada de hablar contigo. Sí. Soy admiradora tuya, principalmente, y de la cadena SER, desde José Luis Sastre hasta el Larguero. Diga usted que sí. Diga usted que sí. María Teresa, yo que se lo agradezco. Cuéntenos. Mira, ¿y vas a quedar ahora tú o viene Aymar Bretos? Vendrá, claro. Aymar Bretos se incorpora el 4 de septiembre. En la temporada el curso empieza el 4 de septiembre. Ya se lo dejo dicho, que estará Ángels, estará Francino, estará Aymar, estará Pino, y la gente de deporte que ya ha empezado, Carrusel ya estará, etcétera, etcétera. Eso ya lo sé. Bueno, cuéntenos. Un abrazo para los de Tenerife y los de Canarias. Y aquí está lloviendo. Una bendición. Bueno. Está lloviendo. Pues mire, esta ya es una de las noticias de la noche. Ya nos decía antes Jordi Carbó que podía llover allí en Galicia, así que disfrute de la lluvia, María Teresa. Hoy por la tarde y mañana. Para el domingo ya viene muchísimo calor. Pero esta es una bendición, una bendición. Mira, yo quería hablarte de dos cosas, pero no me va a dar tiempo. Voy a dejar otro día. Mira, con una, de los camareros. Yo tengo un hijo camarero, ya tiene 30 años de experiencia, que es camarero de toda la vida. Bien, pues el año pasado, como trabajó en Sanjenjo, le costaba mucho, porque hay que desplazarse desde aquí hasta allá, y mucha gasolina y tal y cual. Bien, este año cogió aquí en Pontevedra mismo, en la capital, y ahora estamos en fiestas. Y cuando empezó, le dijo el jefe, por la tarde vas a hacer solo 4 horas y después limpiar y tal. Bien, 4 horas. Y resulta que vinieron las fiestas, que estamos en fiestas, y le dijeron,
le dijo el jefe, mira, ahora tienes que doblar. Y le dice, ¿y doblar? ¿Qué quiere decir doblar? ¿Que voy a doblar el sueldo? No, aquí eso no se paga. No me diga. Sí, vale, de verdad, se lo digo. Sí, la creo, no, claro, no pongo en duda lo que me cuenta. Es que se ha mencionado, gracias María Teresa, se ha mencionado precisamente las condiciones en las que se trabaja en el sector turístico. Creo que era premonitorio, ¿te has dado cuenta? Sí, yo que María Teresa lo he escuchado y ha dicho, pues voy a contar la historia de mi hijo que tiene su aquel. Gracias María Teresa por su llamada. Nos vamos, creo que lo voy a decir bien, hasta Alcoroches, provincia de Guadalajara. Naim, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Hoy empezábamos el programa hablando de así un poco de turismo. Aquí a Alcoroches os podéis venir, que es un pequeño pueblo de 100 habitantes apenas en invierno. Yo os venía a hablar un poco de los negacionistas. En estos días calurosos de verano arrecian dos almas en España. Aquellos que les gusta pasar los días de vacaciones en la montaña y los que prefieren pasarlos en el mar. Eso sí, ambos grupos comparten la experiencia de tener que pasar los días con aquellos familiares que les gustaría verlos como mucho una vez al año, en el típico cumpleaños del abuelo. Creo que gran parte de la población está en mi situación, viendo como la proliferación de discursos trumpistas está cada vez más arraigada en la sociedad. Yo tenía la falsa sensación que estos pensamientos tan simplistas y sesgados, repetidos hasta la saciedad por parte de unos pocos, no calaban con tanta facilidad. Por desgracia, estaba equivocado pensando que estos argumentos burdos eran solo aceptados por aquellos que no quieren parar a reflexionar y generarse un criterio propio. Lo digo porque en estos meses de vacaciones, las reuniones familiares, los días en el pueblo, se hacen bastante largos y más cuando tienes que soportar a tu tía la negacionista. Es curioso que aquellos que no tienen ningún estudio superior en la rama científica quieran imponerte su creencia diciendo que el cambio climático es una invención. Esta es la misma gente que dice que en verano siempre ha hecho calor e intentan defender las ideas con páginas web de nula validez científica. Lo paradigmático es que el sobrino, con un grandísimo interés en cambio climático e investigación científica, sea tachado por su propia tía como simple borrego. Es normal sentirse cansado y frustrado de este tipo de gente, y más cuando tu familia, tu propia familia, te dice, déjala, no le vas a hacer cambiar de opinión. Es ahí cuando te das cuenta que más que nunca hay que explicar a los verdaderos borregos la ciencia, aunque resulte inútil y frustrante. Oye, porque ahora más que nunca, contra el relato, dato. Ya está. Una cosa, Naim, ha quedado muy claro de tu posición, pero ¿tienes tú en tu familia gente así? O sea, ¿hablas de tu familia o hablas de la familia así, española en general? No, familia directa. Vale. Tía, un tío, no indirecta, directa. Claro, o sea, es que te digo, es que a lo mejor sí que es su tía, pero no sé si preguntárselo. Bueno, nos habíamos dado cuenta. Gracias, Naim, gracias por tu llamada desde Alcoroches, Guadalajara. No conocía esta localidad, pero ya nos ha dicho que 100 habitantes en invierno, así que muy tranquilito, incluida la tía. Y nos ha invitado, Naim, y nos ha invitado. Vamos hasta el puerto de Sagunto, en Valencia. Silvia, muy buenas noches, buena nit. Hola, buenas noches. Díganos. Mira, yo quería contaros una cosa que me pasó. Cuando estrenó Paul Urquijo Irati, yo estaba interesada en la mitología vasca, ¿vale? Y me fui, quería ver la película, pero no conocía nada de este señor. Y me puse a buscar así por las plataformas y tal, y en televisión española estaba Errementari, que es una película. Yo no había visto nada hasta ese momento. Entonces yo me gusta, si puedo, ver películas con la lengua original subtitulada, y allá que me voy. Y entonces la plataforma de televisión española me dice que en mi región, en mi zona, no es posible verla en vasco, con subtítulos en castellano, porque claro, yo de vasco no tengo ni pajolera idea. Entonces, bueno, eso quería comentarlo porque a mí me resultó curiosísimo, me jodí, me fastidió mucho también, y no comprendí en absoluto qué tipo de políticas se hacen con las lenguas. Claro, si el filtro que se utiliza, efectivamente, Silvia, es el de la lengua, no tiene ningún sentido. No tiene. Otra cosa son claro, derechos de emisión, bueno, en fin, que no sé si es el caso, ¿no? Pero si el filtro es de la lengua, no tiene sentido. Yo desde luego, desde ese punto de vista, no lo vi. Quiero decir, no lo vi. Pensé, ¿esto qué es? Pero si estoy aquí y ¿cómo que no puedo ver yo esto? Claro. Si puedo ver películas en inglés subtituladas o en otro idioma. Es normal su extrañeza. Era contarlo, porque a mí me resultó curioso, la verdad. Pues es oportuna su aportación, muy oportuna. Muchas gracias, Silvia. Gracias y muy buenas noches. Y nos vamos a quedar en Madrid, creo que posiblemente sea la última llamada de esta noche. Sergio, muy buenas noches, Sergio.
Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, cuéntanos. Mira, yo quería aprovechar hoy la fecha de que estamos recordando a Federico García Lorca, con aquello que dijo Leonard Cohen de que no entiendo cómo España no ha excavado con sus propias manos todo el campo de Granada para recuperar el cuerpo del poeta. Y no solo reivindicar la figura de Lorca, sino la de tantos desaparecidos que en la guerra y sobre todo en la posguerra siguen en fosas y cunetas. Porque creo que es importante. Mi bisabuelo sigue en una fosa común de Zamora, era de un pueblecito de Zamora, de Villarriba, lo sacaron un día de casa y ya no volvió. Ni vio a sus hijos, mi abuelo siempre reivindicó el conseguirlo, y es una labor importante que están haciendo las asociaciones de memoria histórica. Y ahora que parece que muchas autonomías volvemos hacia atrás, me parece importante ponerlo en valor y que siga en el foco público, que no va de revanchas ni va de odio, sino va de dignificar a esas personas como Lorca, que ahí seguimos disfrutando de sus obras, y de muchas otras personas que no tienen su relevancia, pero que sin duda merecen el respeto y la dignidad. En tu caso, Sergio, permíteme una pregunta. ¿Quién te fue contando, quién te ha ido contando la historia de tu bisabuelo, no decías? Sí, de mi bisabuelo paterno. Pues yo a mi abuelo siempre se lo escuché contar cuando iba a las vacaciones de verano, y nunca se escondía, pero siempre era llamativo. Yo era niño, pero le veía hablar, o cuando salía alguna noticia relacionada con la época franquista, todavía era de mayor, todavía le veías en los ojos emocionarse y esa rabia, ese no entender, es decir, ¿por qué sacaron a mi padre un día de casa y ya no le vi más? Y luego le hicieron una entrevista a la Asociación de Memoria Histórica de Zamora para recuperar un poco testimonios, y yo recuerdo de pequeño estar presente en esa entrevista, la grabaron en vídeo, aún la conservo, y dice, recuerdo cómo golpearon con el fusil a mi madre, cayó al suelo mientras le intentaba retener y se le llevaron. Y con los años transcurridos ya no es el odio, la revancha o quién dijo, dejó de decir, es recuperar esos restos, si se puede, o hacer un homenaje a esas personas que fueron víctimas de tanto odio, muchas veces que trascendía lo político, ¿no? Era de un pueblo de Zamora, de Villarriga, y estuve en este puente de agosto, y bueno, siempre es emocionante volver y recordarle. Claro. Sergio, muchas gracias por escucharnos y por llamar. Buenas noches. Bueno, pues qué gusto da que los oyentes te llamen y te cuenten las historias con tanto sentimiento. Con tanta emotividad. Incluso el oyente que tiene la tía. No, claro, es que yo entiendo que las conversaciones tienen que ser... A mí me quedó claro desde el principio que era familiar. Sí, ¿no? Sí, yo dudaba, digo, pero... Bueno, Pablo Montesinos, Pablo Acanata, Lourdes López Cumbre, muchas gracias. Adiós, buenas noches. Lo hemos pasado bien esta noche. Álvaro Benito, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? 7 minutos el larguero. Acabamos de conocer que al extremo del Betis, Luis Enrique, está envuelto en una investigación sobre apuestas deportivas. Resulta que el pasado 12 de marzo se registraron apuestas inusitadamente altas en caso de que viesen tarjetas amarillas dos futbolistas brasileños. Uno de la Liga Española, Luis Enrique, en el Villarreal 1, Betis 1, vio tarjeta amarilla, y otro brasileño, Paquetá, en el West Ham 1, Aston Villa 1, también vio tarjeta amarilla. Según el medio brasileño Globo, tendrán que aparecer judicialmente, y estamos a la espera de saber, acabamos de preguntar al Betis, qué van a hacer con ese futbolista, insisto, envuelto en una investigación sobre apuestas deportivas. Y ahora mismo, justo, Carlos Alcaraz acaba de ganar su partido en Cincinnati, se mete en semifinales, y ojo, porque el domingo podría haber final contra Djokovic. O sea, el domingo puede ser un día brutal. Un día espectacular, primera, segunda división, sobre todo con la final del Mundial femenino entre España e Inglaterra, y con una posible final entre Alcaraz y Djokovic. Alcaraz mañana jugará las semifinales. Gracias, Álvaro. Adiós. Escuchamos a partir de las 11:30 en el larguero. Bueno, pues venga, vamos a poner un poco de música al final del programa. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras y hoy sembrada de bombillas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Y banderas de papel verde